arratsaldeon denoi, eta baita ere eskerrik asko zuei jaso dugu gonbidapenagatik, zeren benetazko hau da eztabaida urte honetan eta abiadura trenaren buruzkoa izan dugu zalantza garrantzitsuena edo eztabaida garrantzitsuena izan da justu hau, ez da aukera izan participazio soziala esateko, eztabaida esateko eta gutxienez jakiteko behingotirako zer zegoen mahai gainean eta ze asmoa zuten proiektu honekin. Gutxienez, berandu xamar ematen du, eta nabaritzen da, zergaiti horrein arte instituzio maila ez da lortu harrako partizipazioa, baina gutxienez, hemen gaudenok, aukera izanen dugu partizipazio hau edo eztabaida hau aurrera eramateko. Decía que en principio también por nuestra parte agradecer la oportunidad que nos habéis dado para estar aquí y para aportar a algo que debería haber sido fundamental y que ha marcado, yo creo, desde el inicio las características de esta infraestructura, no solamente en Navarra, sino en el conjunto de Euskal Herria, que era la ausencia absoluta de posibilidad de debate social, de participación en un sentido abierto y de que todo el mundo pudiese tener un conocimiento y una posición clara a favor o en contra en el sentido que fuese sobre un proyecto de esta magnitud, ¿no? A partir de ahí, también quienes estamos aquí, o por lo menos me ubico en mi propia situación, represento al grupo parlamentario de Nafarroa-Bai y por lo tanto la visión que pretendo dar, o la reflexión que pretendo dar, tiene que ir un poco más adelante del sí o no rotundo y definitivo a un proyecto, sino que creo que es un elemento que tiene muchas dimensiones, que además en el ámbito en el que a nosotros nos toca trabajarlo y responderlo y votar sí, no, por qué o argumentarlo, tiene características específicas y al fin y al cabo creo que también desde EHT Gelditu, cuando se nos ha llamado, lo que se nos ha pedido también es la visión de como grupos parlamentarios que muchas veces pues es diferente de las que se tienen pues desde movimientos sociales, desde movimientos medioambientales, etcétera. Yo creo que en ese sentido hay una evidencia, es decir, es una infraestructura que es de gran envergadura, que es muy importante, que es muy compleja y que nace con un posicionamiento absolutamente impuesto. Yo creo que este es un principio que en Nafarroa-Bai siempre hemos tenido presente y por lo tanto también ha partido de un rechazo de entrada a la imposición que desde el principio se venía dando de esta infraestructura, inicialmente por parte del Estado, desde cuando Aznar era presidente de gobierno, que fue el que puso en marcha el primer concepto de AVE, y las evoluciones que después ha tenido con el Partido Socialista, etcétera, ¿no? Creo que a partir de ahí, por lo menos yo quiero introducir alguna reflexión. Es una infraestructura que está justificada, que está argumentada y que se defiende en base a que tiene una vocación y una dimensión pensando en el futuro, es decir, no es algo que tenga que responder obligatoriamente desde los planteamientos de quienes las están promoviendo a una necesidad de hoy, los movimientos o la movilidad de hoy, sino que tiene una dimensión de futuro. Y creo que tenemos también la responsabilidad y la obligación de hacer, o por lo menos de entrar a ese debate y a esa reflexión. Si realmente el tema de la movilidad del futuro requiere o no va a requerir de infraestructuras de esta envergadura y de estas dimensiones, bueno, que van a marcar tanto a Navarra y al resto de Euskal Herria. Y aquí por lo menos nosotros hacemos una reflexión y es de dentro de esa visión a donde somos capaces de llegar, de lo que debería ser la movilidad dentro de 10, 20, 30 años, tanto de vertebración interna de Euskal Herria como de nuestras relaciones con el exterior. El ferrocarril defendemos que tiene que ser una apuesta fundamental, es decir, Nafarroa-Bai y quienes componemos Nafarroa-Bai, también Aralar, a quien represento también, nosotros apostamos claramente por el ferrocarril como alternativa, una de las alternativas principales para la movilidad de las personas y para la movilidad también de las cosas, de las mercancías. Creemos que la apuesta de futuro, haya que hacer las infraestructuras que favorezcan la movilidad, que haya que hacerlas, la apuesta por el ferrocarril tiene que estar en primer orden, comparativamente con otras alternativas, como puede ser la carretera, como pueden ser los aviones, etcétera. Aquí el tema naval, que es una gran alternativa, está muy limitado, por lo menos en Navarra, desde que no tenemos ya ni Hondarribia,
Pues lo que quiero decir es que el ferrocarril, nosotros sí creemos en el ferrocarril como alternativa de futuro y sí apostamos por el ferrocarril como fórmula y alternativa a lo que tiene que ser el movimiento de personas en el movimiento de mercancías del futuro, que nos guste más o menos y estemos más a favor de este modelo desarrollista o estemos en teorías de decrecimiento, va a seguir existiendo y por lo tanto vamos a necesitar del mismo, ¿no? Claro, entonces el tema es que se nos mezcla un proyecto que en teoría es una apuesta por el ferrocarril con un proyecto que desde luego nosotros creemos que se sale de todas las dimensiones, de todas las lógicas y de toda la racionalidad que debería ser. Nosotros estamos en contra de ese proyecto. Estamos a favor de una apuesta por el ferrocarril, estamos en contra de este proyecto que, digo inicialmente, desde el Madrid cuando gobernaba Aznar, lo hizo con una visión exclusivamente pues de, no sé, de nuevo rico, en el sentido de que pretendía que además fuese solamente para pasajeros y con unas dimensiones, unas velocidades desproporcionadas, que ha tenido evoluciones a lo largo de estos años que han complicado también el propio debate y el propio posicionamiento que los grupos tenemos que tener. Cuando entra el Partido Socialista y hace el nuevo plan de infraestructuras de transporte, introduce el tema de las mercancías, era una reivindicación evidente, no tenía, si este proyecto no tiene ninguna justificación, incluso hoy se puede decir que en las dimensiones en las que está establecido no tiene demasiadas justificaciones, cuando se planteaba solamente para pasajeros era insostenible. Bueno, pues el Partido Socialista introduce el tema de las mercancías y además hay un tercer paso que yo creo que es también determinante y que va a marcar el debate también muchísimo en el futuro de este proyecto, que es que adquiere una dimensión europea. Recientemente este proyecto pasa de ser un proyecto del Estado español, pasa a ser un proyecto muy centrado en las vocaciones o las aspiraciones de España para mover a no sé qué velocidades internamente, y se convierte en una apuesta europea donde la dimensión yo creo que nos marca mucho, porque bueno, sobre todo nos dificulta el que en un momento dado decisiones como otras muchas puedan ni siquiera, o podamos tener ni siquiera capacidad, ni siquiera podamos tener capacidad de incidir en el debate, de marcar los requisitos, los condicionamientos que queremos poder, sino como muchos proyectos, no solamente estatales y mucho más si vienen de Europa, corremos el riesgo de que nos avasalle y nos pase por encima. También el hecho de que sea europeo yo creo que le da más virtualidad en el carácter positivo que le podríamos encontrar en cuanto a las aspiraciones que podríamos tener desde Nafarroa o desde Euskal Herria estarían lógicamente en buscar infraestructuras de movilidad, de comunicación, de intercambio más con el norte, con Europa, que hacia abajo. Mucho más teniendo en cuenta que el lastre con el que viene el TAP es que el proyecto inicial el PP con Aznar era solo para viajeros, y todos sabemos que en este momento lo que está construido se puede utilizar solamente es pasajeros. No se puede venir a Zaragoza con mercancías, no se puede ir a Barcelona con mercancía, no se puede ir a Sevilla con mercancías, sino que están diseñados solamente para pasajeros, ¿no? Entonces, estos son un poco el contexto en que nosotros vemos el tema. A partir de ahí creemos que sería la segunda dimensión, y no sé si por el tiempo lo dejaré para la segunda pregunta, que bueno, pues que partiendo de una posición inicial a este proyecto, cómo ha venido, la dificultad que ha habido para debatirlo y desde luego el sinsentido inicial, estamos en una nueva fase que probablemente nos complique y nos obligue a hilar mucho más fino, que es el carácter y la dimensión europea, y probablemente la propia modificación que de Europa pueda venir de las características técnicas y sobre todo de visión de futuro de cara al proyecto de movilidad europea, que ahí, insisto, nuestra apuesta es por el ferrocarril, aunque insisto también, como y acabo con esto, que no es este proyecto, lógicamente, si llegando a un nivel simple, si en nuestras manos hubiese estado diseñar un modelo de ferrocarril de futuro, no estaríamos hablando de un proyecto de estas envergaduras ni de estas características. El debate es cuál debe ser el papel que juguemos en ese dimensionamiento europeo del ferrocarril como alternativa al transporte de carretera o a otros tipos de transportes, y también el debate que yo creo que va implícito, y es si Navarra, si Euskal Herria, que siempre ha vivido también
por otras situaciones que nos quedan muy lejos, que siempre ha habido de espaldas al ferrocarril. No hay más que ver las infraestructuras de ferrocarril que tiene Navarra en estos momentos, que ni siquiera están desdobladas las líneas, que hay que parar en campanas porque se cruzan los trenes. Es decir, si de cara al futuro apostamos por estar dentro o fuera también de una alternativa de movilidad como es esta. Yo creo que si bastaría con decir que estamos en contra del proyecto y en contra de lo que hace el Gobierno de Navarra, sería relativamente sencillo. Por desgracia, sabemos muy bien en esta tierra lo que supone pues actuaciones de grandes infraestructuras, y además, por desgracia o por suerte, no lo sé, es una infraestructura que ni empieza en el Ebro, ni acaba en Altsasu, ni siquiera acaba en Hondarribia o en la Muga de Vizcaya. Es decir, una infraestructura que viene dimensionada e impuesta mucho más allá. Y yo creo que si tendríamos que contestar tan sencillo a lo que está haciendo el Gobierno de Navarra, sería muy sencillo. Diríamos, estamos absolutamente en contra. Cada una de las votaciones en los últimos 5, 6, 8 años que ha habido en el Parlamento de Navarra, siempre hemos votado en contra, siempre nos hemos opuesto, y sería tan sencillo como seguir en esa dinámica. Yo creo que la realidad, por suerte, y decirlo de suerte pues no tiene mucho sentido, pero el hecho de la propia crisis y el hecho de algo que he dicho antes, que para mí me parece fundamental en el devenir que va a tomar esta infraestructura de cara al futuro, que es la dimensión europea, juega en contra de la visión del Gobierno de Navarra, que no es muy diferente de la que podía tener Aznar en su momento, y seguramente va a obligar a redimensionar y va a obligar a discutir las características técnicas, y desde luego va a cuestionar el proyecto inicial. ¿Por qué? Pues porque la visión de quien va a poner una parte del dinero, que son otros países, otros estados de Europa, simplemente no comparten la visión que tenía el Estado español de este tipo de infraestructuras. Y en este caso, y en este momento de crisis que el propio Estado ha frenado radicalmente la continuidad de su proyecto, lo ha dejado en manos de la supuesta financiación parcial de Europa, y Europa está cuestionando si algo nos va a venir a favor en el tema de crisis, como en otras infraestructuras más del ámbito de Navarra, que se van a quedar bloqueadas, como ha salido recientemente la segunda fase del Canal de Navarra, o lo que era tan preocupante para Tierra Estella como los regadíos que querían implantar en Tierra Estella, y que como no hay dinero todo ha quedado en el olvido. En este caso, este tema puede ser favorable en ese ámbito, y creo que podemos encontrarnos en lo que se nos ha negado durante tantos años, que es el modelo, el debate sobre el modelo, el debate si la velocidad es importante o no es importante, y el debate sobre el papel del ferrocarril en la movilidad del futuro, que ojalá la nueva filosofía de decrecimiento llegase al nivel de corregir todo lo que se ha planteado, y que ha planteado muy correctamente, de cuál ha sido el desarrollo de estos últimos años, muchos años. Me temo que no será así, que la movilidad tendrá que seguir siendo una necesidad en los próximos 20, 30, 40, 50 años, y desde luego, si algo es insostenible es la movilidad por carretera, si algo es insostenible es el propio avión, y si algo es más sostenible y más racional, pues es un dimensionamiento del ferrocarril como alternativa de forma correcta, ¿no? ¿Cuáles, pues, para Nafarroa en este momento las prioridades en el ámbito en el que podemos actuar, que es el Parlamento de Navarra, puesto que somos grupos parlamentarios? Intentar frenar al Gobierno de Navarra. Eso es lo prioritario. Para nosotros lo prioritario es que la obsesión del Gobierno de Navarra por estar una vez más en una infraestructura de estas características por encima de todo el mundo, incluso del propio Estado, el sinsentido y la irracionalidad, la consigamos frenar. Si en estos momentos ni el Estado está de Zaragoza a Castejón haciendo nada, ni el Estado está haciendo los proyectos, porque Navarra va a hacer las planchas de hormigón, los corredores, pero luego tiene que venir el Estado a poner encima la tecnología, y ni siquiera sabemos de Iruña para arriba cómo va a seguir. La prioridad es frenar a Navarra, y después estar abiertos a lo que nos va a venir del debate de modelo, y etcétera, etcétera, que por suerte quizá no sea favorable el hecho que sea europeo. En ese sentido, que está haciendo Nafarroa, pues mira, desde luego no con prevaricación en el sentido de que todavía no sabíamos lo de esta charla, pero coincidente
con fecha de, me parece que es, tengo aquí, de 22 de diciembre, pues tenemos una iniciativa en el Parlamento que lo que pretende es esto mismo. Y tiene 3 puntos. 1, paralizar inmediatamente la aplicación en Navarra del convenio firmado con el Estado en cuanto a adelantar estas obras y financiarlas. 2, no reiniciar el mismo sin ninguna garantía de que el modelo, el proyecto y demás está perfectamente debatido y garantizado. Y 3, ni un euro en tanto nos mantengamos en una situación de crisis económica que conlleve cualquier tipo de recorte económico en otros aspectos mucho más prioritarios, como es el tema de la sanidad, de la educación, lo que estamos diciendo todos los días. Esa es la pelea que desde nuestro punto de vista, evidentemente, y en el ámbito que se nos ha pedido que vengamos aquí, que es en la de los grupos parlamentarios, nos parece prioritaria, y desde luego mantenernos abiertos al debate que no sé cuándo llegará. Yo no me creo que ni para el 2016 ni para el 2020 Europa se plantee sacar las cantidades de dinero tan enormes que suponen estos corredores. Yo creo que esto va para muy largo plazo. La propia realidad económica lo va a imponer. El Estado español, más allá de los faroles que se han venido echando, no tiene ni siquiera capacidad para tirar adelante con nada, y por lo tanto creo que esa es la realidad, y tenemos simplemente pues a los nuestros, a estos de aquí, que quieren una vez más pues tener un carril bici, que son capaces de llevarlo desde Iruña hasta Castejón, pero será una plancha de cemento de 20 metros de ancha y perfectamente llana, pero probablemente se podría quedar ahí, y eso sería lo peor que nos podría ocurrir.